Shalom, mis queridos. Bienvenidos a otra inmersión profunda en la verdad de las Escrituras desde una perspectiva judía mesiánica. Prepárense para un estudio revelador, porque hoy vamos a desmantelar conceptos helenísticos y regresar a la raíz hebrea de la fe. Hablemos sobre Adam Kadmon, sobre el verdadero papel de Yeshua como Mesías y sobre el error fundamental de la doctrina de la Trinidad a la luz de la Torá y de los escritos de los emisarios. ¿Cuál es el misterio revelado en Hebreos? Comencemos con Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Está presentando una figura exaltada que después de cumplir su misión, asume un lugar de autoridad a la diestra de la majestad. Es decir, no es la majestad, sino que está a su derecha. Esto nos lleva al concepto de Adam Kadmon. Profundicemos más en este concepto de Adam Kadmon, el hombre primordial. Adam Kadmon es un concepto de la mística judía que representa la primera emanación de la luz divina, el hombre primordial, la imagen invisible de Elohim antes de la creación física. No es un ser creado en el tiempo, sino un modelo espiritual del cual proceden todas las cosas, como vemos en Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y 14, traduciendo directamente del texto original. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Elohim, y el Verbo era divino, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es este Verbo? El Dabar de Elohim. Es Adam Kadmon, esta imagen celestial del Creador que en el momento adecuado se hizo carne en Yeshua. El Mesías es la encarnación de este diseño original de Elohim, no Elohim mismo. Veamos ahora el testimonio de Shaul, la sumisión y la jerarquía. Vayamos ahora a 1 de Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, es evidente que se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Aquí está muy claro. Yeshua está sujeto al Padre. Shaul está desmantelando cualquier idea de igualdad ontológica entre el Padre y el Hijo. Él dice, cuando todo esté sujeto a los pies del Mesías, entonces el mismo Hijo se sujetará al Padre, para que Elohim sea todo en todos. Veamos ahora Apocalipsis y la creación, el origen de todo, para comprender mejor este tema de estudio. Veamos lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Al ángel de la iglesia en la Odisea escribe, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Observe el principio de la creación de Dios. Es decir, el primer proyecto manifestado en el plan de la creación fue Adam Kadmon, este modelo arquetípico del hombre perfecto. Yeshua es la expresión encarnada de este proyecto. Ahora veamos lo que nos explica nuestro rabino Shaul. El segundo hombre es del cielo. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 47, el primer hombre que vino del polvo de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Adán Harishon, vino del polvo, pero el segundo hombre, el Mesías, es del cielo. Él es el modelo espiritual, el Adam Kadmon, el que precede a todo y por medio de quien todo fue hecho. Ahora veamos lo que nuestro hermano Timoteo dice sobre el monoteísmo absoluto en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Yeshua, el Mesías. La claridad de este texto es devastadora para el sistema trinitario. Shaul afirma que, en primer lugar, solo hay un Dios. En segundo lugar, solo hay un mediador entre este Dios y los hombres.
En tercer lugar, este mediador es el hombre Yeshua. Veamos el testimonio del propio Yeshua, monoteísmo sin contradicciones. Yeshua en el desierto, solo adorarás al Eterno. En la escena del desierto vemos a Yeshua, debilitado después de 40 días de ayuno, siendo tentado por Satanás. En el momento más vulnerable de su camino humano, Yeshua responde a la mayor tentación de todas, la de recibir gloria y adoración indebidas. Mateo, capítulo 4, versículo 10. Entonces, Yeshua le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Él no dijo, «a nosotros adorarás». No se incluyó a sí mismo, no introdujo un plural divino. Yeshua reafirma lo que todo judío fiel sabe. Solo hay un Elohim digno de adoración, el Padre. Ahora vemos en el relato del pozo de Jacob a Yeshua hablando con la mujer samaritana. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24, donde reafirma la adoración al Padre. Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales que lo adoren. Elohim es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Nuevamente, Yeshua, por supuesto, no está diciendo que los verdaderos adoradores lo adorarían a Él, sino que adorarían al Padre. Él se excluye del centro de la adoración y señala al único digno de adoración, el Elohim de Israel. La fe que Yeshua confesó fue el Shema Israel, en el relato de Yeshua entre los fariseos, respondiendo a la pregunta sobre el mandamiento más grande. Marcos, capítulo 12, versículos 28 y 29. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Yeshua respondió: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». Él cita el Shema sin cambiar ni una coma, sin alegorías, sin doctrinas filosóficas. Adonai es uno, el Eterno es uno. Yeshua nunca afirmó ser Dios, nunca enseñó una Trinidad. Por el contrario, Él reafirmó el monoteísmo absoluto de Abraham, Isaac y Jacob. Yeshua enseña a adorar solo al Padre. Si Él mismo confiesa el Shema, si no exige ser adorado, sino que señala al único Elohim verdadero, ¿cómo entonces podemos aceptar una doctrina que lo iguala con Elohim mismo? Esto no es la fe de los profetas. Esta no es la fe de Israel. Esta no es la fe de Yeshua. Entonces encontramos que tenemos una falacia llamada trinitaria. Muchos dirán, pero hay judíos mesiánicos que creen en la Trinidad. Y yo respondo, con todo respeto, si un judío mesiánico acepta la Trinidad, no cree como un judío, porque el concepto trinitario viola el principio del monoteísmo revelado a Abraham, Isaac y Jacob. Querido hermano y hermana, ¿cuántos años has estado en una denominación y nunca has oído hablar de Adam Kadmon, de Juan 1, leído dentro del judaísmo? ¿Cuántas verdades han sido ocultas por una teología helenística basada en Platón y Aristóteles y no en Moisés y los profetas? Escribe aquí en los comentarios, ¿ya conocía el concepto de Adam Kadmon o nunca había oído hablar de él? Y comparte este mensaje con alguien que necesita conocer al verdadero Mesías de Israel, el que es el reflejo de la gloria de Elohim, pero no Elohim mismo. También necesitamos romper algunos paradigmas sobre el Espíritu Santo. Por esta razón, entraremos en el tema el Consolador y la verdad sobre su identidad. Hoy revelaremos algo que muchos jamás han escuchado en los púlpitos. ¿Quién es en realidad el Espíritu Santo? ¿Y qué quiso decir Yeshua cuando habló del Consolador? Uruash HaKodesh. La verdad está en el hebreo. La llamada tercera persona de la Trinidad es el resultado de una mala traducción y de una teología influenciada por Roma y la filosofía griega. En el hebreo original, el Espíritu Santo no aparece como un nombre propio,
sino como Ruach HaKodesh, que significa Espíritu del Santo. Esto muestra que no es una entidad separada, sino la misma presencia viviente de Elohim manifestándose. El Espíritu es el suyo, no otro distinto a él, Yeshua y el Consolador, lo que él realmente dijo. Vayamos ahora a Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yeshua habla de un consolador, en griego paráclito, que significa abogado, intercesor, ayudador, no una persona separada de la divinidad, sino una función espiritual. Yeshua estaba diciendo que, después de cumplir su papel como el sacrificio redentor, volvería al Padre y luego comenzaría a ejercer otra función celestial, el paráclito, el abogado ante el Padre. En Juan, capítulo 16, versículo 7, tenemos la función que viene después de la cruz. Mira lo que él mismo declara: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Mientras estoy aquí en la tierra como un cordero, aún no puedo actuar como abogado. Pero cuando esta misión termine y yo sea glorificado, el Espíritu del Santo, el poder divino que siempre ha estado presente, será derramado sobre vosotros en su plenitud. Ahora veamos el tema sobre el Consolador. No es una nueva persona, es el Espíritu de Elohim manifestado en una nueva función. Por eso Shaul escribe en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 34. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es Cristo quien murió, sí, más bien quien resucitó de los muertos, quien está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta? El Espíritu intercede, Yeshua intercede, es la misma acción. No son dos intercesores ni dos personas divinas, sino una sola manifestación espiritual con funciones distintas. Hablemos ahora del Espíritu del Santo, la omnipresencia de Elohim. Por eso David dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu del Santo es lo que hace a Elohim omnipresente. Es el aliento divino que se movía sobre las aguas en la creación. Es lo que empoderó a los profetas. Es lo que llenó la vida de Yeshua. Es lo que habita en nosotros hoy. No es una persona, es el mismo Elohim en acción, en movimiento, en presencia. Concluyendo esta parte del estudio, hablemos sobre la plenitud del Eterno. Yeshua fue el Cordero, luego el abogado, y un día volverá como juez y rey. Todo esto sin dejar de ser el siervo del Santo, el Mesías, nunca un Dios separado ni una segunda persona de la divinidad. El Espíritu del Santo es uno con el Eterno, es su esencia, su aliento, su presencia activa. Comenta aquí: quiero conocer al verdadero Paráclito. Y comparte esta verdad con aquellos que aún piensan que hay una tercera persona junto al Creador. La restauración de la emuná requiere un entendimiento puro, fiel al hebreo, al contexto y a la revelación del Eterno. Que el Espíritu del Santo te llene de sabiduría y discernimiento. Presentemos algunos hechos históricos que cambiaron la identidad de los discípulos de Yeshua y corrompieron su fe genuina. Comencemos con el tema, la verdad sobre Mateo, capítulo 28, versículo 19. La inserción católica y el proyecto trinitario. Continuamos el camino de restaurar la fe original, la fe de los profetas, de los emisarios y del mismo Yeshua. Ya hemos hablado de Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, y hemos demostrado que no es una tercera persona, sino la misma presencia del Eterno. Ahora hablemos de uno de los pasajes más citados por los teólogos trinitarios,
Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿realmente dijo eso Yeshua? Prepárate, porque lo que vamos a mostrarte ahora puede sacudir muchas estructuras, pero también liberar muchos corazones sinceros. Tradición o verdad. Este versículo, tal como aparece en las traducciones modernas, no tiene una confirmación textual unánime en los manuscritos más antiguos. Varios eruditos, incluidos teólogos cristianos, historiadores y expertos en crítica textual, afirman que esta fórmula trinitaria fue insertada posteriormente como parte del proyecto de la Iglesia Católica para consolidar la doctrina de la Trinidad. Eusebio de Cesarea, siglo I. Eusebio, considerado el padre de la historia de la Iglesia, citó Mateo 28:19 decenas de veces antes del Concilio de Nicea, pero observa cómo lo citaba: «Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre». Así es, en mi nombre, sin mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además, él vivió antes de la consolidación trinitaria en el Concilio de Nicea, en el año 325 d.C. Después de este periodo, Eusebio comenzó a citar el versículo en la forma trinitaria, lo que sugiere una adaptación a los nuevos dogmas impuestos por la Iglesia imperial. Veamos ahora manuscritos antiguos y obras judías mesiánicas. El Evangelio hebreo de Mateo, preservado por Shem Tov, escrito alrededor del siglo XI, pero basado en manuscritos más antiguos, también presenta la forma corta: «Id y enseñad a todos los que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días», sin fórmula trinitaria, sin mencionar tres nombres. El énfasis está en la obediencia a las enseñanzas de Yeshua, el Concilio de Nicea y la consolidación de la doctrina trinitaria. La doctrina de la Trinidad no fue enseñada por Yeshua ni por los emisarios. Fue formalmente definida siglos después, bajo la influencia política y filosófica griega en los concilios promovidos por Roma. 325 d.C., Concilio de Nicea, formulación de la igualdad entre el Padre y el Hijo. 381 d.C., Concilio de Constantinopla, inclusión oficial del Espíritu Santo como una tercera persona. La fórmula de Mateo 28, tal como aparece hoy, refleja este marco teológico creado siglos después de los eventos originales, en contraste con los hechos de los apóstoles. Si Yeshua realmente hubiera mandado bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles nunca lo hicieron? Veamos Hechos 2. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados. Y más adelante, Hechos 8, bautismo en el nombre de Yeshua. Hechos 10, les mandó que se bautizaran en el nombre del Señor. Hechos 19, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, nunca en el nombre de una Trinidad, siempre en el nombre del Mesías enviado por el Eterno. El significado espiritual, el verdadero bautismo, es un acto de pacto con el cielo, reconociendo que Yeshua es el Mesías enviado por Elohim y que a través de él, el Espíritu del Santo Urua Racodes actúa en nosotros. La idea de tres nombres o tres personas divinas viola el Shema, la declaración fundamental de la fe judía. Adonai Echad, el Eterno es uno. Deuteronomio 6. Conclusión. Restauramos el texto y la fe. El versículo de Mateo 28, en su forma actual, ha sido alterado para apoyar una doctrina que no proviene de la Torá, ni de Yeshua, ni de los apóstoles. La verdadera fe es hebrea, unificado, monoteísta. El Eterno es uno, su espíritu es tuyo. Yeshua es su siervo exaltado, nuestro mediador y redentor. Comenta aquí: quiero volver a la enseñanza original de Yeshua y compartir este video con alguien que necesita conocer la verdad
que la religión institucional ha ocultado. Restauramos juntos la pura emuná del Mesías. No son tres, es uno, y su nombre es Kadosh. Shalom y hasta el próximo video. Que la verdad os haga libres.